echamos estas vacas para arriba y vamos a traer las berrendas para acá, subir el cepo y mañana sanear. A las 9 está aquí la veterinaria. Estas las dejo esta noche, las avireñas las dejo metidas esta noche en el corral. Voy a bajar el agua del arroyo. Ay, Dios mío. No he ido a ver aquella, no sé si dónde andarán las berrendas aquellas. Uf. Sin GPS, ¿qué más se anda? Vamos, mira. Vamos acá, mira. Te las voy a echar para allá, para la cañada. No me toques los borbones. Vaya agua que baja los arroyos. Chacho, se me ha curado ya medio curado el hombro. Que me tiro toda la noche sin dormir. Se tiran llamándome por teléfono toda la noche. Y el rato que duerme, te duele la columna. Me duele. Estamos toros. ¡Vamos, bicho! No me toques los oros. ¡Vamos, Pizarro! ¡Mira! No me toques los borbones. Madre mía, la que tienen ya los chicos del PP. Madre mía, para ir llorando. ¡Ay, me han pegado en la cabeza! ¡Ay, me han dado en la cabeza! A ver, Dios, qué debilitada está la derecha, por Dios. Madre mía, hoy cómo están los de la derecha, porque las fuerzas de seguridad no... ¿Qué os pensabais? Esto se pensaba que estaban en la época de Franco, que iba al Guardia Civil y mataba al pobre... Oye, oye, oye. Pobrecito, cómo están los de la derecha. Madre mía... Pobrecito, policía unido, pero ¿en qué cabeza cabe que un policía va a saltarse? Aunque esté ilegal, sea legal, son los jueces. La policía está para lo que está. Grabar, grabar, que me han dado en la cabeza. Madre, qué debilitada está la derecha. Por favor. Madrita mía. Madre mía. Esto. Dicen los guardias civiles jubilados. Remataremos hasta la última gota de sangre. No, ya se ve los tiros que pegáis. Vamos, dejar ya de decir bobas todo. Aquí nada más hay que bobar. Nada más hay que bobar. Pues ya está. Ya han hecho que hagan lo que sea. No podemos hacer, no se puede hacer nada. Estamos en democracia. Yo no voto a ninguno, me da igual. Pero lo que están haciendo los de la derecha, se han tirado toda la campaña electoral con la mierda de que te vote chapote. Ya ves, con eso querían gobernar un país. Ahora están todas las días de manifestaciones, hasta con muñecas hinchables. Y es que llevan hasta el himno de la pasonaria. ¡Mira! Ya llevan hasta los carteles puestos lo que decía la pasonaria. Madre mía, cómo está la derecha debilitada, están mal, ¿eh? Güey, es que... ¡Ay, que me han golpeado en la cabeza! Claro, muy bonito que le peguen a otro. ¡Ay, amigo! Entonces pensaban que iban a ir todo el ejército a apoyarlos a ellos o a apoyaros. El ejército está al servicio de la democracia. Os guste o no os guste. Ostras. Entonces pensaban que aquí, hoy ahora ellos, hoy nos apoya el ejército sí os va a apoyar. Ni el rey los apoya, contra más el ejército. Bueno, los dejaremos que hagan lo que quieran. Nosotros a lo nuestro. De la política no se saca nada bueno. No me toques los borbones. Mire para acá uno con un tractor a una colega mía a llevarme para allá al cepo. Ay, Dios mío, no me toques los borbones. ¿En qué acabará todo esto? Pues nada, en pagar más impuestos y ya está. Es lo que va a acabar esto. Pero no en España, Europa entera está destruida. Pero bueno, a mí me da igual que mande Franco como si mandan los otros. Nosotros, como no trabajemos, nadie nos da nada.
Pues no habéis visto aquí, me dice ayer uno, dicen en tu pueblo que no quieren saber nada de la Junta de Extremadura, que no hay normas ni quieren subvenciones. Claro, como no las tienen ellos, oye esto, a estos tres los voy a enderezar yo. Se han tirado años quitándome los derechos, pero los derechos los tenemos todos. Igual que ese bovino de las vacas. Bobo. Ay, pobrecito, que están bobos. Sí, con 2 millones de euros también estoy yo bobo. Los que están bobos de que más ansia tienen y no pueden. Le quitamos a los obreros estafando la seguridad social toda la vida, a la agencia tributaria. Y luego a estos pobrecitos que le han dado las ayudas se las han hecho devolver. Los que les han dado las ayudas, estos que no tienen nada, de estas de ayudas estas que daban que no tienen nada, no sé cómo se llama. Le han hecho devolver las ayudas y aquí en mi pueblo robando a mano llena, saltándose todas las normativas de sanidad animal. Y encima dice la alcaldesa que aquí no tiene que venir a la Junta de Extremadura. No tiene que venir. Anda. Con la que se encuentra uno. Aquí es, como nosotros no podemos acceder a las subvenciones, pues... ¡Toro! Me cago en 10. Pues te vamos a fastidiar al único legal que está. Pues os vais a enterar. No me toca. ¡Bro! No me toques los borbones. Y nada, que van haciendo 2 días. Ni un día me dejan a mí llevar una vaca a otro término municipal sin sanear y sin hacer las correspondientes guías. Aquí les ha ido muy bien toda la vida burlándose de mí. Se pensaban que toda la vida iba a tener yo los niños chiquininos. Iba a tener que agacharme a callarme y tener, encima de pagar los derechos, tenerme que callar e irme. Ahora luego voy para allá, le grabo las vacas, hago un vídeo allí con las vacas, que se vea bien todo aquello. Digo, qué bonito, estarán orgullosos la oficina veterinaria de Coria, que por ser funcionario de mancomunidad un tío pueda estar, aparte de defraudar a la seguridad social, con estar cobrando el paro el hermano, todo puesto a nombre de él, puedan estar moviendo los animales de un término municipal a otro sin nada, ni cartilla ganadera. ¡Vamos! Tengo la moto aquí, he venido con la moto corriendo. ¡Vamos, mire! Te vamos a echar para allá. Le he abierto por ir para allá. Antes de empezar el directo le he desconectado los collares que vayan para allá. No me toques los borbones. Esto es para reírse, ¿eh? En mi pueblo ahora quieren hacer una burbuja. Esto se piensa que esto es Marinaleda. Que aquí no tiene que pisar, pero que la Junta, ¿pero dónde están diciendo semejante bobada? Pasa que saben que la Junta de Extremadura, como pasa allá arriba manda la Junta de Extremadura. Y la Junta de Extremadura hace todas las cosas legales y no distingue si eres pobre, si eres rico. La Junta de Extremadura, tú solicitas un papel y te lo dan. No miran tu condición en la familia que hayas nacido, pero aquí en Torre de Miguel miran los 7 apellidos, esto es como los 8 apellidos vascos. Entonces quieren hacer una burbuja de que no. Y vienen que ya no pueden venir a la Junta de Extremadura, o sea que la Junta de Extremadura me protege a mí. Bueno, a mí no, a todo el mundo. Y eso es lo que odian a la Junta de Extremadura. Acá a este cabrero le den los papeles, le den todo. Ahora dicen que aquí no tiene que pisar la Junta de Extremadura. Pues tampoco que ningún vecino saque la ITV del coche, ni pagamos seguro ninguno. Anda. Pero no os dais cuenta que aquí estamos todos, que este pueblo es el pueblo mayor de delincuentes que hay por metro cuadrado. Lo que pasa es que van de formales. Y es muy bonito acusar al pobre cabrero. Uy, no tiene ITV. Un tío que está conduciendo, aquí ha habido el padre de esa vaca toda la vida conduciendo sin carnet, un tractor. Toda la vida, sin carnet. Y encima el tío se reía de mí porque me denunciaban por no tener ITV. Me decía que a él le daban paso la Guardia Civil y a mí me denunciaban. Pero sí, claro, esto es una vergüenza. Defraudando Hacienda, la Seguridad Social. Gente rica con millones y poder adquisitivo. O a mí un pobre, una familia que haga lo que quiera. Pero estos ricachones que le dan, si están mal por la consanguinidad, pues se han casado todos unos con otros para no partir los capitales, pues están todos tocas del ala.
Los ricos están todos así. Mira, mañana van a meter una sesión de palo. Ahora mismo, no veas a mí, hay que sanear el lunes todas las vacas. Pues fíjate ahora que llevo yo deprisa y corriendo para prepararlo bien, pues veamos, pues lo puedo hacer igual donde tenía. Esto le dice que vas a sanear, te dice, no, venga, estoy aceituna. Ahora, y como no cobran subvenciones ni pues cobran el paro, pues hace lo que les da la gana. Luego me dicen los ricos, no cuentes esas cosas. Y no cuento, no, me llevo toda la vida de rodillas arrodillado para el pueblo, abandonando mis derechos para los demás. Vamos, hombre. Una cosa son las fincas particulares, que te denuncie el particular si quiere, y otra cosa muy distinta a lo público. Lo público de todos los ciudadanos. Todos tienen el mismo derecho, pero cumpliendo las normativas sanitarias y convirtiendo todo lo que tiene que tener, ¿no? Aquí, viva España, viva el rey. Para este la voy después, le grabo las vacas. Y luego voy a ir el lunes, después de saneado el martes, le mando los vídeos al abogado y las coordenadas y los crotales de las vacas y digo, llama a Seprona que vengan y le... Mira a ver si han llamado a Seprona y las grabemos ayer. Ninguno. Si fueran las mías ya habían llamado a los seguidores a Seprona. Que fuera para allá. Si se van hasta unos días, 2 días, ni 2 días ni uno, que me pase a mí una enfermedad, vais a ver lo que me llevan a mí. Que me pasara a mí, que metiera yo las vacas. Si es que primero se las ha metido en la finca de unos chavales que la tienen alquilada, lo que pasa es que ahí se las han sacado y las ha metido para allí ahora. Así anda, de finca en finca. Esto es como un juego de la oca, de oca a oca, y tiro porque me toca. Y lo suyo para ellos. Un día haya estado yo el caballo, el burro, al lado ahí en la dehesa, al lado pero que estaba en lo público, pero esto porque estaba al lado de la su alambrada, me lo ha desatado y me lo ha atado en la puerta. Que cerca de su alambrada no quiere ni animales. Sí, ya, mira que la aceituna. Dicen que el aceite está cara. Pues mira las aceitunas, ¿por dónde están? Os voy a contar otra cosa para que veáis el grado de inteligencia que tienen algunas personas, porque este es el país de los listos, la que es mucho listo y mucho negociante. Aquí esta aceituna, la de aceite, que ya empieza a pagar molino, está a 40 céntimos, 45 en algunos sitios. Yo la llevé a 45 céntimos, ¿no? Pues me han llamado media Andalucía de estos listos, de estos tratantes sin dinero. ¡Ay, te llevo un camión y llénamelo de trapago a 60, que esta la traigo yo aquí en Andalucía la vendo! Ignorante de la vida, si tú llevas esas aceitunas a Andalucía, es que el del molino es tonto. En cuanto ve las aceitunas, sabe que esta aceituna no es de aceite. Esto produce calidad, no cantidad. ¿Cómo te van a pagar esta aceituna a €1 para aceite? Pues me han llamado media Andalucía. Que me traían camiones, que se los llenara. Yo te las pago a 60. Pero que las traigo aquí, digo que son mías, pero vosotros pensáis que vais a engañar a los de los molinos. Esta aceituna es de mesa. Esta aceituna está a €1,20 y ha estado después a €1,05. Todavía está a €1,05, la que está buena. Pero en aceite esta aceituna no produce, entonces esta aceituna vale 40 céntimos, están pagando 45. Puede subir, a lo mejor sube a 50 si no hay, pero... Y que te llamen todos los tratantes estos sin dinero, todos estos negociantes. Yo te llevo un camión y yo te pago a 60. Y ¿estás seguro? Sí, yo a 60 céntimos, que esas traigo yo aquí a Andalucía, aquí no están pagando €1 para aceite. Fijaros si son ignorantes y tienen olivos y no saben que el olivo es de ese. Los que son olivos de aceite vale más caro al kilo porque son de aceite, claro. Madre mía, cuánto negociante hay en España. Tratante sin cabeza. Tú te llevas un camión de aquí a moler allí, cuando llegas allí te lo ves del molino. Dice, estas aceitunas no son de Andalucía, estas son aceitunas de mesa, son manzanilla cacereña. ¿Se pensará que quieren engañar a los de los molinos? Madre mía, qué torpe. Pero el caso es escribir. Que uno que me trae un tráiler, el otro una bañera, el otro no sé cuánto. Cómpralas para yo te las pago a 60. Y lléname camiones que yo me los traigo para aquí, para Andalucía. Pero vamos a ver, si tú llegas con estas aceitunas a Andalucía, a un molino de Andalucía, ¿tú te piensas que el del molino te va a pagar €1? Vamos, esa trola que se la metan a otro, pero a mí que estoy harto de campo. Y me dicen que yo no sé. Me dice,
Madre mía, qué dinero estás perdiendo, eso te las compro a 60, hasta 60 te las pago. Y yo las traigo aquí a Andalucía y aquí las vendo a 1 euro y pico. Fijaros qué inteligente está, cómo está el campo. De estos que no tienen nada que hacer, no tienen un duro y se piensan que van a descubrir las Américas en el 2023. Cara guapa, en el 2023 quieren descubrir las Américas, tía. Venga, vamos para allá. ¡Vamos, mira! Moriréis como imbéciles. Y tienes que aguantar todas esas tonterías. ¿Y qué vamos a hacer? Tienes que aguantarte, que te digan que llevan las aceitunas allí. Allí las están vendiendo, tanto. Madre mía, yo sí que he ganado a este cabrero, lo han engañado. ¿Cómo lo engañan? Pero si esto, yo no entiendo. O sea, que esta vaca jamás se puedan comparar con vacas de carne, de producir carne. Estas son vacas de producir calidad. Y la calidad, pues cuesta menos. Este aceite tiene mejor calidad, mucho mejor que aquella, eso está comprobado. Tú ganas millones de premios, ¿por qué? Porque es así. No pretendáis llevaros estas aceitunas, pues entonces lo habrían hecho ya hace años. Si engañarais a los molinos, como dicen muchos que los van a engañar, jamás engañaréis a un molino. Vamos. Que las llevaban de aquí, que después iban a decirle que eran de allí. Vamos. Y que tenga yo un autóctono de verdad, aguantar esas bobadas. ¡Vamos! Esta finca la compró mi padre de las primeras. Esto era un olivar buenísimo. Echábamos estiércol, un toconal bueno, pues nada. ¡Mira! Es que anoche los últimos, en grupos de estos de aceitunas, de tala, de olivar, ahí están todos los listos. ¿Cómo han engañado a este chaval? Madre mía, 45 céntimos, cuando aquí está 1 euro y pico. Aquí han estado 1 euro y pico la de mesa, la de aceite, no está 1 euro y pico, está a 40, 45. No a mí, aquí a todo el que se está llevando. Y que te saltan aquí los cuatro inteligentes, que encima son hasta jornaleros, que son personas que toda la vida han estado al servicio del señorito. Porque te lo diga un tío rico, pues bueno. ¡Mira! Moriréis como imbéciles. Aquí venden estos no, esos olivos son los que venden. Una suerte por ir para allá de olivo y es buena. Bueno, ese hombre bendito capital, tienen todos los olivares puestos el cartel. Pasa que este se le habrá caído. Bueno, vamos a coger la moto y nos vamos. La. Aquí está el cartel. Se vende. Lo voy a enseñar para que llame al hombre. Este vende un montón de fincas. Esta es una suerte, son 2 olivos hasta allá, hasta el final. Desde aquí. No os tenía que enseñar el teléfono porque luego la compráis. No os lo voy a enseñar, ¿verdad? Pues esto puede ser que lo compre yo. Aquí está el teléfono. No lo voy a enseñar. No os cuento que un urbanita compre esto y luego si yo compro para aquí, ya lo tengo metido en el medio de por vida. No. Claro, así. Mejor que no lo veáis. Sí, porque esta suerte es muy buena. Te la compra uno de Madrid y ya te parte aquí el careo. Porque esa también la venden. No. Y esto es de mi hermana, que le toca a mi hermana. Y si lo quiere comprar a mi hermana, que le linda. Este hombre vende todo el capital. Son 2 filas preparadas y hay un manzano. Esto es una tierra buenísima. Y esto también lo venden. Este hombre partió el capital, se murieron, no tenía hijos. Las perras las cogieron, pero los olivares los han abandonado todos. Las perras se parten mejor. Pues esto venderán más de 700, 800 olivos. Lo que pasa es que si os enseño carteles, llamáis, os metéis para aquí alguno y ya no fastidiáis. Empiezan que no pise la vaca, que si la cabra, que si... Déjate en paz. Mirad toda la aceituna que hay, ¿eh? Esto está cogiendo yo años, pero años, todas de rebusco. Pero años, con cesta.
Y me sacaba 3.000 euros, ¿eh? Y la vendía a 10 y 12 céntimos y hasta 9 céntimos el año más barato que las vendí. Tú lo coges, las amontonas en casa en sacos, y luego lo llevas cada vez que tienes 1.000 kilos al molino y traca atrás. Moriréis como imbéciles, moriréis como héroes. Hoy sí que tengo también trabajo y deprisa. Yo estoy con la marra todo el día clavando postes con la marra. Y hoy, pues, ya están, traer las otras para acá, a ver dónde están las otras, y a ver si hay un árbol caído en un camino, un árbol gigante, no sé si lo han cortado. Como no lo hayan cortado, tengo que cortar, no pasan por ahí las vacas. Lo tiene que cortar el ayuntamiento, pero vamos, a cualquiera llama aquí al ayuntamiento que corte un árbol, madre mía. Te fusilan en la plaza de mi pueblo. Anda, con que la Junta de Extremadura aquí no tiene que mandar nada. Bueno. Entonces abres un bar y ¿para qué quieres que venga el veterinario del centro de salud? ¿No? Que no venga tampoco. O eso también es de la Junta de Extremadura. Mirad, aquí había una fuente de toda la vida. Una fuente de toda la vida. La rompieron y la enterraron. Una fuente famosa. Pues mira, una fuente. A ver qué le contestan al abogado esta semana. A ver qué le dicen al abogado por qué no quieren dar autorización por escrito. A ver por dónde respira, Esto se van a llevar. Entonces, lo de la Junta de Extremadura son unos no sé qué, unos no sé cuántos. Y que no queremos subvenciones. No queremos porque no las pueden entallar. Como las puedan entallar. Todos los libros los compró mi padre también. Esto prepara una suerte entera. Hasta la de esa llega esta suerte. Esto y esto. Tengo que tener las vacas hasta el jueves aquí. Bueno, las tendré hasta el viernes. El viernes ya me las llevo todas. Ostras, qué afortunados somos los vecinos de Torre de Miguel. Podemos delinquir, malversar, como se diga. Podemos tener los animales sin ningún tipo de saneamiento. Podemos circular con nuestros animales por todos los términos municipales. Podemos hacer lo que queramos. Vamos a vivir aquí en una burbuja aquí de no ley. Solamente pues ya lo irán metiendo en Besara. A ver si yo me tenía que aguantar. Fijaros, yo legal. Toda la vida tiene las cabras lo más legal posible. Ahora mismo podía estar Martín cobrando el paro, yo cobrando el paro, la mina, estafando a la seguridad social, estafando toda la seguridad social. El muchacho, mira, se hace autónomo, por eso te nombran mucho. Y es que eso yo no lo hago porque eso es quitarle el pan a gente que lo necesita. En el momento que tú tienes un capital que ya puedes generar tus propios ingresos, ¿para qué le vas a quitar el dinero a otra persona? ¿Por tener más? Eso no se puede hacer, eso después te castiga Dios y el karma y te castigan todas las estrellas. Y podrán decir, de mí dirán lo que digan, pero eso jamás me han podido, porque no lo he hecho. Como ese, conduciendo sin carnet, le digo un día, cago en, están todos los días los guardias en el cementerio denunciándome. La gente nada más está que chivándose y riéndose. Pues a mí la Guardia Civil con el tractor y me da un paso. Me cago en 10. Un tío con millones de euros le dan el paso, sin carnet toda la vida, defraudando al gobierno. Luego va un pobrecito como yo y con los papeles en regla. ¿Os puedo contar denuncias que me han metido y que las he pagado y que son ilegales? Ahora mismo me dicen mucha gente que le enseño todos los papeles que tengo, me dicen todos los abogados. Esto es ilegal. Oye, engaña, aquí en este pueblo engañan a la Junta de Extremadura, engañan a todo el mundo como lo engañaba el otro perro seco. Ah, buen día, qué gente. No sé. Una cosa está clara, que los zagales ya han crecido. Y antes no tenía nadie, y ahora tampoco lo tengo, pero bueno. Por lo menos tengo algo de dinero para pagar un cacho abogado. Ay, Dios mío, cómo estamos en España. Cásate conmigo.
Vamos a montar la moto. Os voy a dejar porque tengo que ir con la moto. Así que nada, no sé si acercarme en un momento a las otras vacas. Esto no sé si está en reserva, no se ha encendido la reserva, tengo moto ahí. Voy a ir a las otras vacas. A ver dónde está, que luego echarlas para acá. Y tengo que ir a ver lo del árbol ese, yo tengo que ir con la motosierra y cortarlo. Ahora que me denuncien por cortar un árbol que está cortando el camino, se han caído unos árboles de un río y han cortado el camino. Pero como es, no sé si habrán, dicen que estaba el forestal otro día para allí. Anda, anda. Estafando la ciudad social toda la vida, andando con animales sin ningún tipo de documentación. Y al que está legal le quieren quitar sus derechos. ¿En qué acabará la historia? Yo tengo un plan B, ¿sabéis? Pero nunca no lo voy a decir porque hay que tener muchos planes. Pero esto es a ver cómo esta semana me dan el papel. Acordaros que esta semana, aunque sea lágrima, me van a tener que dar. Aunque se lo estén comiendo y me estén echando 400.000 maldiciones y me pongan todas las velas negras que me pongan, el papel me lo tienen que dar sí o sí. Ah, pues, la que le vamos a liar, la que le voy a liar. Achi, ¿cómo puede ser que la otra alcaldesa voy al ayuntamiento? Y me cogía, ven, y a la semana me llama, ven a recoger el papel. Uy, ahora, que no, que no. Oh. Y me dice el que está allí, el funcionario de turno, que ha dicho la secretaria que ya veremos. Digo, ¿cómo que ya veremos? Pero vamos a ver. A buen 10, qué torpe han sido, qué torpe. Ahora por esa historia, este de las vacas va a ir denunciado. Y todo el que meta ganado va a estar como yo, como manda las sagradas escrituras que tenemos hechas en este glorioso país. O todos somos iguales, o aquí vamos a andar todos, o todos rectos o todos torcidos. Así de las vacas las voy para allá, las grabo, le voy a coger los crotales. Ya tengo 3 o 4 vídeos de las vacas allí. De 3 o 4 días. Y después voy a ir cuando tenga tiempo, se lo mando al abogado y digo, mira, manda para acá el Seprona y que le ponga la correspondiente sanción por llevar animales de un término municipal a otro sin sanear, sin guías y sin nada. Que me cojan a mí en el coche o que me cojan a mí andando por allá con las vacas. Yo todo guía, aquí tengo una cartilla de pasto temporal, allí tengo 2. En términos sanitarios tengo 2 códigos de explotación. Madre mía. Nos vemos.